Saludos a todos los colegas. Nos encontramos en este nuevo encuentro con nuevas formas de educar en el siglo XXI. Hoy estaremos dialogando sobre una temática de especial interés y tiene que ver con la creatividad. La creatividad, el desarrollo del pensamiento creativo en la escuela, ¿es posible? ¿Cómo lograrlo? ¿Cuáles son los principales enfoques a los que nos enfrentamos cuando desarrollamos la creatividad en nuestros estudiantes? O por ejemplo, ¿qué relación guarda la creatividad con la lógica? ¿Es posible tener un pensamiento lógico si desarrollo la creatividad? Son algunas de las interrogantes que estaremos respondiendo en la edición de hoy. Porque hace poco leía para prepararme para esta clase y encontré este anuncio que para mí fue escalofriante. Observen, las escuelas matan la creatividad. Kim Robinson. Yo decía, bueno, pero ¿cómo voy a estar dialogando con mis colegas, con mis estudiantes, en torno a que el maestro tiene que estimular el desarrollo del pensamiento creativo si finalmente la escuela mata la creatividad? Es de esa manera, realmente estaban siendo muy absolutos de alguna forma. Y ahí encontré algunas ideas que referían a que en la medida que los adultos van creciendo, que los niños se convierten en adultos, pues van matando su creatividad, le van dando una mirada diferente a partir de hacer las cosas como muchos de los docentes quieren que se hagan y no como ellos lo pueden lograr. Esto lo podemos asumir como anarquía pedagógica, o el tema de la originalidad y la flexibilidad deben ser otro aspecto integral dentro de la práctica educativa nuestra. Pero fíjense que desde ahí encontré también a Picasso cuando decía que todos los niños nacen artistas, el desafío es que lo sigan siendo. Y me vino a la mente un poco este audiovisual que les comentaba y que ustedes reflexionen en nuestras prácticas. Si planifico una clase con preguntas y respuestas y no logro desarrollar este proceso, si los ejercicios que organizo en la clase tienen una sola respuesta y les doy una sola vía de solución, si además no logro estimular esos pensamientos aparentemente marginados de cómo llegar a una solución o cómo articular o construir determinado concepto. Entonces, por eso yo siempre he creído que el docente es el principal innovador, que es capaz no solamente de lograr desarrollar el pensamiento creativo en sus estudiantes, sino porque es que el proceso de enseñanza-aprendizaje, si queremos verdaderamente que sea desarrollador, tiene una alta dosis de creatividad y a veces nos norman demasiadas cuestiones en dosificación. En esta clase hay que hablar de esto, en esta de esto otro, y decía, bueno, pero ¿hasta qué punto hay un margen de flexibilidad desde la práctica para que el maestro pueda crear desde su lógica, desde el diagnóstico de sus estudiantes? Porque los niños no tienen miedo a equivocarse, los niños se arriesgan, pero muchas veces nosotros mismos penalizando, evitando que se equivoquen, sí, porque queremos a todas costas que no se equivoquen. Y yo me pregunto, un estudiante que no se equivoque, nunca podré yo como docente saber cómo está y cómo actuar con él, porque además sabemos que el proceso de apropiación activa y creadora de la cultura es un proceso dialéctico, es un proceso de alguna manera contradictorio, gradual. No es un proceso en el que los estudiantes pudiéramos estar diciendo que son unas macetas y las estoy regando conocimiento y que ya está floreciendo, para nada. Es un proceso gradual, conflictivo, contradictorio, de apropiación de esa cultura. Y en ese bregar nos equivocamos. Y si no logro un ambiente creativo, a no tener miedo al error, yo le decía a mis estudiantes en la universidad, es importante que sus salones de clases tengan afuera un cartel que diga, en esta aula aceptamos que se equivoquen. Porque en la medida que se equivoque no hay miedo al error, no hay miedo a hacer el ridículo. He tenido hasta estudiantes que no quieren participar porque no están seguros, porque creen que si participan pueden hacer el ridículo. Entonces, ese ambiente no es favorable, obviamente, para el desarrollo de la creatividad, porque no se puede innovar si no estás dispuesto a equivocar. El proceso creativo es un proceso muchas veces de ensayo-error, donde tenemos que equivocarnos quizás mucho para poder llegar a ese proceso de incubación primero y de iluminación después. Un aspecto esencial de la creatividad es que no le podemos tener miedo al fracaso. Debemos estar trabajando en un contexto de libertad y muchas veces, aquí tenemos esta imagen en pantalla, la didáctica, muchos docentes dicen que lo atan, porque establecen 5 funciones didácticas, porque este momento es de aseguramiento de partida, porque este otro momento de orientación hacia el objetivo, porque esto no se hace en otro momento de la clase que no sea al inicio, porque a veces se establece una visión normativa
de todos estos procesos de una forma tal que no le da posibilidad al docente de crear